Nunca olvidaré aquella noche en la que mi propia nuera se me acercó, con una sonrisa helada y venenosa, y me susurró al oído: «Disfruta tu última noche aquí, porque mañana esta casa será mía». En ese momento sentí que el suelo se abría bajo mis pies. ¿Cómo podía decirme algo así? En la misma sala donde había visto crecer a mis hijos, donde mis manos habían amasado pan para toda la familia, donde cada rincón estaba lleno de recuerdos y lágrimas de amor. No era solo una frase, era una sentencia que llevaba la frialdad de alguien que nunca entendió lo que significaba un hogar, lo que significaba una vida entera de sacrificios y lucha. Me quedé mirándola, tratando de encontrar en sus ojos un destello de compasión, una pizca de humanidad. Pero lo único que encontré fue triunfo, como si en ese instante hubiera ganado una batalla secreta que yo ni siquiera sabía que estaba librando. Mis manos temblaron, no de miedo, sino de indignación. Sentí un nudo en la garganta, ese que arde cuando uno quiere gritar, pero el dolor es tan profundo que las palabras no logran salir. ¿En qué momento mi familia se convirtió en una trampa? ¿En qué momento dejé de ser la mujer respetada y querida para convertirme en un estorbo a los ojos de aquellos que alguna vez llamé mis hijos y mis aliados? Las paredes de la casa parecían escuchar aquel veneno disfrazado de sonrisa. Cada cuadro colgado en los muros, cada fotografía de cumpleaños y navidades pasadas, parecía querer gritar en mi defensa, pero todo quedó en un silencio espeso, casi cruel. Ella, mi nuera, permaneció de pie, cruzada de brazos, como si la dueña de todo ya fuera ella. Me pregunté 1000 cosas en un segundo. ¿Cómo le diría a mi difunto esposo que aquella casa que construimos con tanto sudor, que levantamos piedra por piedra, ya no era nuestra? ¿Cómo aceptaría él desde el cielo que la mujer que yo recibí en mi familia con cariño y brazos abiertos ahora me echaba de lo que siempre fue nuestro refugio? Esa noche no pude dormir. Caminé por los pasillos, acariciando las paredes, las ventanas, las puertas. Cada objeto tenía una historia. El viejo sillón donde me sentaba a tejer, la mesa de madera que había resistido décadas de comidas familiares, la cocina donde tantas veces preparé guisados que reunían a todos alrededor. Sentía que cada rincón me decía adiós con un eco de tristeza, pero en medio de mi dolor me hice una pregunta que aún resuena en mi pecho. ¿Qué pasa cuando la traición no viene de un extraño, sino de alguien a quien abriste las puertas de tu casa y de tu corazón? Porque las cicatrices que dejan los desconocidos se sanan, pero las que provocan los tuyos, esas arden para siempre. Queridos míos, antes de seguir contándoles cómo terminó esa noche y todo lo que vino después, quiero preguntarles algo a ustedes que me escuchan. ¿Qué harían si un día alguien cercano, alguien de su propia familia, les dijera que la casa que construyeron con sus manos ya no les pertenece? Cuando pienso en cómo comenzó todo, no puedo evitar regresar a los días en que mi hogar era un refugio lleno de risas, aromas y el calor de la familia. Yo era una mujer sencilla, criada en tiempos donde cada centavo se ganaba con esfuerzo, y donde levantar una casa con tu esposo era más que un sueño. Era la prueba viva de nuestro amor y de nuestra lucha compartida. Recuerdo a mi esposo, don Manuel, con sus manos fuertes y agrietadas por la vida en el campo. Fue él quien colocó los primeros ladrillos de esta casa. Yo mezclaba la cal, cargaba agua y cuidaba a los niños mientras él, con paciencia y determinación, iba levantando las paredes. No había arquitectos ni ingenieros, solo la fe y el deseo de darnos un techo digno. Cuando la terminamos, sentí que no solo habíamos construido un hogar, sino una fortaleza, un lugar donde nuestros hijos estarían a salvo de todo. Con el paso de los años, esa casa se llenó de recuerdos. En la sala colgaban las fotos de mis 3 hijos. El mayor, Ernesto,
siempre serio, responsable. Mi hija Lucía, tan noble y con un corazón de oro. Y el menor, Julián, que desde niño fue más travieso, pero también el que más cariño me daba. Esa casa lo había visto todo. Cumpleaños con piñatas colgando en el patio, la primera bicicleta que compramos entre todos, las navidades con el pino adornado de esferas que yo guardaba con cuidado, año tras año. Era una casa viva, con el ruido de los platos al mediodía, con las carreras de los niños en los pasillos, con el olor del café de olla y las tortillas recién hechas. Para mí, era un pedazo de cielo en la tierra. Y cuando mis hijos crecieron y se casaron, pensé que ese calor se multiplicaría. Imaginaba que cada quien traería a su pareja, que los domingos estaríamos todos juntos, alrededor de la mesa, compartiendo anécdotas y bendiciones. Y así fue. Al menos por un tiempo. La primera que llegó fue Clara, la esposa de Ernesto, mi hijo mayor. Al principio la recibí como si fuera mi propia hija. Le abrí las puertas de mi casa, de mi cocina, de mi mesa. Le mostré cómo preparar los guisos que tanto le gustaban a Ernesto desde niño. Quise enseñarle a hacer tamales para las fiestas, y ella, aunque no mostraba mucho interés, sonreía con cortesía. Yo pensé que era cuestión de tiempo para que se sintiera parte de nosotros. Pero había algo en su mirada que me inquietaba. Era como si siempre estuviera evaluando. Como si cada rincón de la casa, cada mueble, cada detalle le perteneciera en su imaginación. Al principio lo ignoré, porque quise creer que eran ideas mías. ¿Cómo iba a desconfiar de alguien que ahora era parte de mi familia? Ernesto, por su parte, estaba feliz con ella. Yo lo veía sonreír, lo escuchaba hablar con orgullo de los planes que tenían juntos, y eso me tranquilizaba. Una madre siempre quiere lo mejor para sus hijos, y yo me convencí de que, aunque Clara no mostraba mucho cariño hacia mí, al menos hacía feliz a mi hijo. Pasaron los años, y poco a poco empecé a notar señales que en ese momento me parecieron pequeñas, pero que hoy entiendo como advertencias. Clara se sentaba en la cabecera de la mesa sin preguntar. Movía los muebles del lugar como si fueran suyos. Daba órdenes a la muchacha que venía a ayudarme en la limpieza, sin siquiera consultarme. Yo sonreía, aguantaba y guardaba silencio, porque pensé, es joven, todavía no entiende. Con el tiempo aprenderá respeto. Pero el tiempo no la cambió. Al contrario, parecía que cada día su voz se hacía más fuerte en la casa, mientras la mía se apagaba poco a poco. Yo trataba de mantener la paz, de no incomodar a Ernesto, de no crear conflictos. Muchas veces me decía a mí misma, prefiero callar y evitar problemas. Shh. Lo que nunca imaginé era que ese silencio mío, esa paciencia que yo pensaba que era virtud, se convertiría en mi condena. Yo seguía cuidando la casa como siempre. Lustraba los muebles, regaba las plantas, cocinaba para todos los domingos familiares. Pero a veces me sorprendía al ver cómo Clara miraba alrededor con aire de dueña, como si estuviera esperando el día en que esa casa pasara a sus manos. Y ese día llegó antes de lo que pensé. Pero antes de hablarles del momento en que todo se derrumbó, quiero detenerme aquí, en esta parte de la historia, para preguntarles algo a ustedes, que me escuchan con el corazón abierto. ¿Han sentido alguna vez que alguien que debería cuidarlos y respetarlos, en lugar de hacerlo, empieza a verlos como un estorbo en su propio hogar? El verdadero dolor no comenzó con aquella frase cruel que mi nuera me lanzó aquella noche. No, el dolor empezó mucho antes, en los pequeños gestos que, con el tiempo, se hicieron enormes heridas en mi corazón. Recuerdo un domingo en particular. Yo había preparado mole, ese mole que tanto le gustaba a Ernesto desde niño. Pasé toda la mañana en la cocina, moliendo chiles, cuidando el fuego lento, recordando las veces en que él se chupaba los dedos de niño.
Cuando puse la olla en la mesa, sonreí al verlo llegar, pero Clara, con un gesto de fastidio, dijo en voz alta: «¿Otra vez lo mismo, suegra? ¿No cree que ya es tiempo de cambiar esas comidas tan pesadas? Ernesto necesita comer más moderno». La mesa se quedó en silencio. Ernesto bajó la mirada y no dijo nada. Yo me tragué las lágrimas y respondí con voz suave: «Lo hice con cariño, como siempre, pensando en él». Pero Clara bufó y apenas probó el platillo. Ese día entendí que mi comida, que antes era símbolo de unión, ahora era motivo de desprecio. Otro momento que nunca olvidaré fue cuando reorganizó la sala. Yo había acomodado los muebles durante años, buscando que el espacio fuera acogedor, familiar. Pero una tarde llegué y todo estaba cambiado. Mis sillones, los que compramos Manuel y yo con tanto esfuerzo, estaban arrinconados, y en su lugar había muebles nuevos que Clara había elegido. «Era necesario modernizar, suegra», me dijo con esa sonrisa fría. Esta casa ya estaba quedándose en el pasado. No eran solo los muebles, eran mis recuerdos. Cada objeto tenía una historia, y ella los trataba como si fueran basura. Ese día, mientras me quedaba de pie mirando todo desordenado, escuché cómo le decía a Ernesto: «Poco a poco tendremos que cambiar todo, cariño, porque cuando esta casa sea nuestra, no quiero sentir que vivo en un museo». Mi corazón se apretó. No solo hablaba del presente, hablaba del futuro, de un futuro en el que yo no existía, y así, poco a poco, fui viendo cómo la casa que construí con Manuel se convertía en un territorio que Clara iba conquistando. Se adueñaba de la cocina, de la sala, de los jardines. Daba órdenes como si fuera la dueña. Yo me refugiaba en mi cuarto, el único espacio donde todavía podía sentirme en paz. Pero lo más doloroso no era verla actuar así. Lo más doloroso era ver a mi hijo callar, Ernesto, el niño que juró siempre cuidar de mí, el hombre que me decía que yo era su ejemplo. Guardaba silencio cada vez que su esposa me humillaba. Me decía con los ojos que lo entendiera, que no hiciera problemas, que la dejara ser. Y yo lo hacía, porque el amor de madre puede más que la dignidad en algunos momentos. Sin embargo, hubo una tarde en que ya no pude callar. Era el cumpleaños de mi nieto, el hijo de Ernesto y Clara. Yo había comprado un regalo con lo poco que tenía. Una chamarra que vi en la tienda y que pensé le quedaría perfecta. Cuando se la entregué, el niño sonrió. Pero Clara, delante de todos, me dijo: «Ay, suegra, ¿por qué gasta en tonterías? Esa chamarra es pasada de moda, ni siquiera es de marca. Mejor hubiera guardado su dinero para otras cosas». Sentí que la sangre me hervía. Miré a mi hijo, esperando que dijera algo, que me defendiera, pero Ernesto solo bajó la cabeza y le dio la razón con un movimiento de hombros. Mi nieto abrazó la chamarra de todos modos, pero yo ya no podía disfrutar ese momento. Esa noche, encerrada en mi cuarto, lloré en silencio. Me preguntaba en qué momento perdí el respeto de mi propia familia. ¿Acaso dar tanto amor me había vuelto invisible? ¿Acaso mi silencio fue interpretado como debilidad? Los días siguientes fueron peores. Clara empezó a insinuar que yo ya estaba vieja, que debía descansar, que tal vez era momento de que me fuera a vivir con Lucía, mi hija. Yo escuchaba esas palabras y sentía cómo mi mundo se encogía. ¿Acaso me estaban preparando para echarme? Un día la escuché hablar por teléfono. No se dio cuenta de que yo estaba detrás de la puerta. Decía con voz baja pero firme: «No te preocupes, Ernesto ya casi la convence. Esta casa será nuestra. La vieja no podrá resistirse mucho tiempo». Mis rodillas temblaron al escuchar esas palabras. Me senté en la cama, tratando de asimilar lo que acababa de escuchar.
No eran solo sospechas mías. Era real. Ella planeaba quedarse con todo. Y mi hijo, mi propio hijo, parecía estar de acuerdo. Esa noche, cuando Clara entró a mi cuarto con un plato de comida en la mano, me miró fijo y dijo: «Suegra, disfrute estos días tranquila. Todo va a estar bien. Ya es hora de que descanse». Sus palabras sonaban dulces, pero su mirada decía otra cosa. Decía que yo estaba sobrando. Y ahí, en ese silencio pesado, comprendí algo que me dolió más que cualquier otra cosa. Mi propia familia me estaba preparando para despojarme de lo único que me quedaba. Antes de continuar con lo que sucedió después, quiero dejarles esta pregunta a ustedes. ¿Han sentido alguna vez cómo el amor de alguien que debería protegerlos se convierte en indiferencia? ¿Como si su presencia ya no tuviera valor? El día que marcó mi destino llegó más rápido de lo que yo hubiera querido. Era una tarde nublada, de esas en que el viento parece anunciar desgracias. Yo estaba en la cocina, preparando un café, cuando escuché voces en la sala. Eran Ernesto y Clara, hablando en tono bajo, pero lo suficientemente fuerte como para que mis oídos cansados alcanzaran cada palabra. «Ya está hecho, Clara», dijo mi hijo. «Mañana firmamos la venta. La casa quedará a nuestro nombre». El café tembló en mis manos y casi se derramó sobre la mesa. No podía creer lo que escuchaba. ¿Venta? ¿A su nombre? Esa casa no solo era ladrillos y cemento, era mi vida entera. Era la herencia que Manuel y yo dejamos para todos, no para que uno solo se apropiara de ella. «Perfecto», respondió Clara con una sonrisa que pude imaginar sin siquiera verla. «Mañana mismo le digo a tu madre que prepare sus cosas. No quiero que se aferre ni un día más». Sentí un dolor en el pecho, como si me hubieran atravesado con un cuchillo. Me apoyé en la mesa para no caer. Quise gritar, salir corriendo y enfrentarlos, pero mis piernas no respondieron. Me quedé en silencio, escuchando cómo mi hijo y su esposa sellaban la traición más cruel de mi vida. Esa noche, Ernesto entró a mi cuarto. Traía los ojos bajos, incapaces de sostener mi mirada. Se sentó en la orilla de mi cama y con voz entrecortada me dijo: «Mamá, mañana vamos a firmar unos papeles. Clara y yo decidimos que la casa tiene que estar a nuestro nombre. Es lo mejor para todos». Lo miré, con lágrimas que me ardían en los ojos. «¿Lo mejor para todos, Ernesto? ¿O lo mejor para ti y tu esposa?» Él no respondió. Su silencio me dolió más que cualquier palabra. «Esta casa la construimos tu padre y yo», le dije con voz firme, aunque el corazón me temblaba. «Cada ladrillo tiene nuestro sudor, cada rincón nuestra historia. ¿Así me pagas, hijo? ¿Con un despojo?» Él apretó los labios y, sin atreverse a mirarme, salió del cuarto. Y entonces, como si el destino quisiera clavar la daga más hondo, apareció Clara en la puerta. Llevaba una sonrisa helada, casi triunfante. Se acercó despacio, inclinándose hacia mí, y con voz baja, venenosa, susurró: «Disfrute su última noche aquí, suegra. Mañana esta casa será mía». Las palabras me atravesaron como cuchillos. Sentí que la sangre se me helaba y que mis fuerzas me abandonaban. Quise contestar, gritar, maldecir, pero el dolor era tan grande que mi voz se quebró en un suspiro. Me quedé sola, sentada en la cama, con el eco de sus palabras rebotando en mi cabeza. Recordé a Manuel. Recordé la primera piedra que colocamos juntos. Recordé a mis hijos jugando en el patio, a Lucía ayudándome en la cocina, a Julián corriendo con sus zapatos llenos de lodo. ¿Dónde habían quedado esos días? ¿Dónde había quedado el juramento de cuidarnos siempre unos a otros? Esa noche caminé por la casa como un fantasma. Pasé la mano por las paredes, acaricié los muebles. Olí las cortinas impregnadas de años de vida. Cada rincón me gritaba que era mi hogar, y sin embargo,
Estaba condenada a perderlo. Al llegar a la sala vi los documentos sobre la mesa. No pude resistir la tentación de leerlos. Ahí estaban las firmas preparadas, los trámites listos. Clara y Ernesto habían decidido vender y registrar la casa solo a su nombre. Mi nombre, el de la verdadera dueña, estaba borrado, como si nunca hubiera existido. Me desplomé en el sillón, llorando en silencio. Era un llanto seco, doloroso, que no buscaba consuelo. Era el llanto de una madre traicionada por su propio hijo. En medio de esa oscuridad, me hice una promesa a mí misma. Aunque me arrebataran los muros, nadie podría arrancarme los recuerdos ni la dignidad. Y aunque esa casa me fuera quitada, yo no me dejaría vencer. Con la mirada fija en el crucifijo colgado en la pared, murmuré: Señor, si esta es la prueba que debo pasar, dame fuerzas para resistir. Pero si me corresponde justicia, no me dejes sola. Al amanecer, el sol iluminó la casa por última vez bajo mi techo. Clara se levantó temprano, vestida con su mejor ropa, lista para ir a la notaría. Ernesto apenas podía sostener su mirada, pero no detuvo a su esposa. Antes de salir, ella me miró una vez más y dijo: Hoy es el inicio de una nueva vida, y usted, suegra, tendrá que entenderlo. Cerraron la puerta y me dejaron allí, con el eco de la traición flotando en el aire. Y yo, sola en esa sala que algún día fue mi templo, susurré entre lágrimas: Esta casa será suya en papeles, pero nunca en memoria. Cuando aquella puerta se cerró detrás de mi hijo y de su esposa, supe que ya nada volvería a ser igual. No era solo la casa lo que estaba perdiendo. Era la confianza en la sangre de mi propia sangre. Me quedé sentada, con la mirada fija en la mesa donde los documentos reposaban, como un recordatorio cruel de que en unas horas dejaría de ser la dueña de mi propio hogar. Sin embargo, en medio de ese vacío que me arrancaba el aire, algo dentro de mí despertó. Una voz suave, pero firme, me recordó quién era yo. No era una mujer débil. Era la esposa de Manuel, el hombre que me enseñó a luchar con las manos llenas de tierra y el corazón lleno de fe. Era la madre que había criado 3 hijos con amor, que había pasado noches en vela cuidando fiebres, que había sacrificado sus sueños para darles a ellos un futuro. Me levanté de la silla, limpié mis lágrimas y me miré en el espejo. Vi a una mujer mayor, sí, con arrugas y cabellos grises, pero también vi la fuerza que me había sostenido toda la vida. Esa fuerza que ni Clara ni nadie podía arrebatarme. Decidí que no iba a salir de esa casa como una derrotada. Si la ley y las traiciones querían despojarme de mis paredes, que así fuera. Pero yo no entregaría mi dignidad. Esa, la última herencia que podía dejar a mis nietos, nadie podría quitármela. Al día siguiente, cuando regresaron de la notaría, Clara entró con aire triunfal. Ernesto, en cambio, apenas podía mirarme. Yo estaba sentada en la sala, erguida, con mis manos sobre el regazo. Cuando ella me dijo con frialdad: «Ahora sí, suegra, tendrá que ir pensando dónde se quedará». Yo le respondí con calma, pero con una fuerza que no esperaba de mí misma: «No te preocupes, Clara. La casa será tuya en papeles, pero yo ya viví aquí lo suficiente para saber que los recuerdos nunca se borran. Podrás cambiar los muebles, derribar las paredes, pintar las fachadas, pero nunca podrás borrar la risa de mis hijos en estos pasillos, ni el olor del pan recién horneado en la cocina. Y aunque yo me vaya, esta casa seguirá siendo mía en la memoria». Ella me miró con desprecio, como si mis palabras no tuvieran peso. Pero yo vi un destello en sus ojos. Sabía que tenía razón. Tomé mis cosas con serenidad. No me llevé muebles ni adornos caros. Solo guardé algunas fotos, las cartas de Manuel y un par de manteles bordados con mis propias manos. Lo demás lo dejé, porque entendí que lo material puede perderse, pero lo vivido
lo amado, lo entregado de corazón, permanece para siempre. Me mudé a la casa de mi hija Lucía, quien me recibió con los brazos abiertos. Cuando me vio en la puerta, cargando mi maleta, corrió a abrazarme con lágrimas en los ojos. «Mamá, aquí siempre tendrás un lugar», me dijo. Y en ese abrazo encontré el consuelo que necesitaba. Pasaron los meses. La casa de Ernesto y Clara, esa que alguna vez fue mía, empezó a deteriorarse. Los vecinos me contaban que ya no se sentía el mismo calor, que Clara cambiaba todo constantemente, como si buscara borrar el pasado. Pero lo que no sabía era que el pasado no se borra. El amor deja huellas que ni el tiempo ni la maldad pueden arrancar. Con el tiempo aprendí algo que quiero compartir con ustedes. La verdadera herencia que uno deja no son las paredes ni los terrenos. Es el ejemplo, la dignidad, el amor sembrado en los corazones. Si un hijo olvida eso, el error es suyo, no nuestro. Yo, en lugar de llenarme de rencor, elegí perdonar. No por ellos, sino por mí. Porque entendí que el odio envenena el alma y me negué a darle a Clara ese poder sobre mí. Elegí quedarme con los recuerdos buenos. Las navidades con Manuel, las risas de mis hijos cuando eran pequeños, los aromas de mi cocina. Eso era mío, y seguiría siendo mío hasta el último día de mi vida. Hoy, cuando miro atrás, sé que la mayor lección que aprendí es que nadie puede quitarnos lo que llevamos en el corazón. Podrán robarnos lo material, podrán traicionar nuestra confianza, pero jamás podrán borrar nuestra historia ni apagar la dignidad de una madre que ha amado con todo su ser. Y si algún día mis nietos me preguntan por qué ya no vivo en aquella casa, les diré la verdad. Pero también les diré esto: no importa dónde vivas, lo importante es vivir con el alma limpia, sin rencores, con la frente en alto. Esa es la enseñanza que quiero dejarles. Han pasado los años desde aquella noche en la que mi nuera me dijo con tanta frialdad: «Disfruta tu última noche aquí. Mañana esta casa será mía». Y aunque sus palabras siguen resonando en mi memoria, ya no me duelen de la misma manera. Porque entendí que la vida, con todo su peso y sus pruebas, también nos enseña a transformar el dolor en fortaleza. Al principio confieso que cada amanecer en la casa de mi hija Lucía me pesaba. Extrañaba mis pasillos, el eco de mis pasos en el suelo de madera, el jardín donde sembré rosas y hierbas medicinales, la cocina donde tantas veces escuché a Manuel reír mientras yo cocinaba. Sentía que una parte de mí había sido arrancada de raíz. Pero con el tiempo, comprendí que no eran las paredes lo que me daba identidad, sino lo que había vivido dentro de ellas. Lucía me recordaba cada día que yo no estaba sola. Mis nietos corrían a abrazarme después de la escuela. Me pedían que les contara historias de cuando su abuelo era joven o de cuando sus tíos eran niños traviesos. Y así, en esas pequeñas cosas, recuperé la certeza de que el verdadero hogar está donde hay amor, no donde hay títulos de propiedad. Nunca olvidaré un día en que mi nieta más pequeña me preguntó: «Abuelita, ¿no te da tristeza que esa casa ya no sea tuya?». La miré a los ojos y con una sonrisa serena le respondí: «Esa casa algún día se derrumbará, se venderá o cambiará de dueño 1000 veces. Pero lo que nunca se perderá son las memorias que guardo aquí». Y señalé mi corazón. Mientras alguien recuerde las risas, los abrazos y las comidas compartidas, esa casa seguirá viva. Ese día me di cuenta de que Clara nunca pudo ganarme del todo. Podrá tener las escrituras, podrá caminar con aires de dueña, pero jamás podrá adueñarse de mis recuerdos ni de lo que sembré en mi familia. Y aunque Ernesto me falló, sigo rezando por él cada noche. Porque aunque me arrancó la casa, sigue siendo mi hijo, y el corazón de una madre siempre encontrará espacio para el perdón, incluso en medio de la herida más profunda. Hoy me levanto cada día con una paz que antes no conocía.
Ya no cargo con la rabia ni con el rencor. Aprendí que cuando uno suelta, cuando deja en manos de Dios la justicia, el alma descansa. Y yo decidí descansar. Decidí que mis últimos años los viviría rodeada de amor, de risas, de la inocencia de mis nietos y del cariño sincero de mi hija. Y quiero dejarles a ustedes, que me escuchan con el corazón abierto, una enseñanza que aprendí a través de las lágrimas. No permitan que el rencor los consuma. Si alguien los traiciona, lloren, sí, pero luego levántense, porque lo material va y viene, pero lo que uno guarda en el corazón, eso nadie se lo puede quitar. El día en que entregue mi alma a Dios, no me llevaré paredes ni muebles, pero sí me llevaré cada recuerdo de amor, cada sacrificio, cada sonrisa. Y eso, queridos míos, vale mucho más que cualquier escritura. Ahora me pregunto a ustedes que me escuchan, ¿qué harían si un ser querido, alguien de su propia familia, intentara arrebatarles no solo una casa, sino los recuerdos y la historia que construyeron con tanto esfuerzo? Si esta historia tocó su corazón, suscríbanse a las historias de mi vida, para seguir compartiendo conmigo relatos que nos recuerdan que, incluso en medio de la traición y el dolor, siempre hay lugar para la esperanza, la dignidad y el amor verdadero.